Hoy vamos terminar más un bloco de catequesis y este bloco nosotros contemplamos quién son los ángeles. Entonces, en grandes líneas, nosotros vimos la creación de los ángeles, también cómo estaban los ángeles al momento de serem llamados a la vida. Después, Dios reveló sus designios a los ángeles, que al mismo tiempo la voluntad de Dios para los ángeles y para el futuro fue una prueba para ellos. Claro que hubo, como podemos decir, una pelea, una confrontación. Claro que há uma pelea intelectual, não, porque os ángeles não têm corpo, nem utilizam armas terrenas para pelear, não. Foi mais uma pelea intelectual de argumentos. Porque é que deveriam obedecer a Deus e porque não deveriam obedecer a Deus. E a prueba de los ángeles terminou quando todos tomaram uma decisão irrevogável, quer dizer, com toda a sua consciência, com toda a sua vontade, com toda a sua inteligência, e que Deus se dava mais graças, elas nunca mais seriam aproveitadas. Então, Deus parou de dar a sua graça e a prueba terminou. Então, os ángeles revoltados, claro, não permaneceram mais em comunhão com Deus e seu lugar não se quedam mais unidos a Deus. A los ángeles que se quedaram fieles, el Señor les ha dado 2 coronas, la capacidad de ver Dios face a face, e esta contemplação de Deus directa nos uniu tanto ao Senhor que eles receberam também a graça de não poderem mais pecar, o dom da impecabilidade. Então, estas 2 coisas, a visão beatífica, a perfeição sobrenatural e o dom de não pecarem mais, constitui algo que solamente Deus pode regalar, nenhuma criatura pode merecer, porque é uma perfeição que nos eleva mais do que nossa natureza. Então, podemos dizer que os ángeles fieles, como não podem mais pecar, são santos. Também nós outros somos chamados à la santidade. E por último, nós outros vimos em la parábola del hijo pródigo uma síntese de la história de la salvación. Dios como Padre crió los hombres y crió los ángeles y destina a los hombres y los ángeles estar unidos para siempre en el cielo, que es la grande fiesta que el Padre quiere dar con los 2 hijos juntos. Y nosotros vimos también la jerarquía de los ángeles, de una manera muy particular los querubines. Y entonces, hoy voy a empezar el último tema, que son los ángeles de las naciones, que es dos ministerios que la Iglesia acredita que tienen los ángeles y está baseada en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el testimonio de los santos también.
E hoje a catequesis vai começar pelo livro do profeta Daniel, capítulo 10. En aquellos días alcé mis ojos y vi a un hombre vestido de lino y ceñido con un cinturón de oro fino de Afaz. Su cuerpo brillaba como el crisólito, su rostro tenía el aspecto del relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te empeñaste a comprender y en humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido a causa de ellas. El príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Yo lo dejé allí junto al príncipe de los reyes de Persia y vine para hacerte comprender lo que sucederá a tu pueblo en los días venideros, porque también esta es una visión para aquellos días. Pero yo te voy a indicar lo que está consignado en el libro de la verdad. No hay nadie para fortalecerme contra ellos, fuera de Miguel, el príncipe de ustedes. En el calendario litúrgico de Portugal, nosotros tenemos nuestra fiesta nacional en el 10 de junio, el día de nuestra nacionalidad, pero también do punto de vista religioso, la iglesia celebra la misa y el oficio divino, la liturgia de las horas propias, en honor del ángel de la guarda de nuestra nación. Y es exactamente esta lectura que yo terminé de leer, que nosotros tenemos como lectura de la fiesta del ángel custodio de Portugal. Y esta convicción se basea en la escritura y también en la tradición. La tradición católica da muchos testimonios que cada nación tiene su propio ángel custodio. Y como primer punto de nuestra reflexión, yo voy a meter en la Biblia, que explicada por el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que fue publicado por Juan Pablo II en los años 80. Y él nos da esta explicación sobre la organización de las naciones, y esta explicación del nuevo catecismo debemos tener en cuenta. En los números 56 y 57 está escrito: una vez rota la unidad del género humano por el pecado, porque todo el pecado siempre divide, siempre. El pecado causa división en nosotros, causa división de nosotros con los demás, y también la división entre nosotros y Dios. Dios decide desde el comienzo salvar la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza
con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados segundo sus países, cada uno segundo su lengua y segundo sus clanes. Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero esta universalidad de las alianzas de Dios con la humanidad antes de Abraham solamente se concretizará con Jesucristo, que llamará a ser parte del pueblo de Dios los hombres de todas las naciones, pueblos, idiomas, razas, todos serán llamados a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, nosotros podemos y llamamos en la teología bíblica que la alianza de Dios con Adán y Noé son alianzas cósmicas, universales, porque incluyen no solamente la humanidad, como también la creación. Claro que la alianza cósmica más perfecta fue entre Dios y Adán, antes del pecado original. Un día, se Deus quiere, nosotros vamos tener a oportunidade de analisar estas alianças cósmicas e comparar a aliança de Deus com Adão, com Noé. Pero vemos que, por causa do pecado, que dividiu cada vez mais a humanidade, entonces Deus deja la universalidad de su alianza para empezar con Abraham, alianza con un pueblo. Entonces, con Abraham, Dios concebe un nuevo plano a través de un pueblo consagrado a mí y formado por mí en mi ley, en mis mandamientos. Eu vou hacer salir deste pueblo mi hijo, y la salvación que mi hijo va a traer, este pueblo será el portavoz para todas las naciones. Este es el plano de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, Dios no abandonó las otras naciones, mesmo que no hicieron parte del pueblo de Dios, como Israel, pero Dios entregó todas las naciones al cuidado de sus ángeles. Y nosotros vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, San Miguel es llamado como príncipe de tu pueblo, segundo el diálogo de San Gabriel, arcángel, con el profeta Daniel. Y nosotros vemos que en el tiempo del profeta Daniel, el pueblo está en un grande sufrimiento porque está completamente subyugado al rey de Babilonia, y después, cuando cayó el reino de la Babilonia, fue la vez de los persas. Entonces vemos que este estado afligiu muito el profeta, y el profeta via que por razones misteriosas no llegaba a hora del pueblo poder volver a la tierra prometida. Entonces el profeta, con ayuno y con oración y penitencia, él pedía a Dios luz
para compreender y para que el Señor puder revelar-lhe o destino futuro del pueblo. E foi uma vez que o profeta estava em las orillas del río Tigris, y entonces el arcángel San Gabriel le apareció y verdaderamente anunció: yo estoy aquí porque tus oraciones fueron oídas delante de Dios. Y entonces el San Gabriel explicó al profeta que él demoró a llegar porque el ángel del reino persa le resistiu durante 21 dias. Claro, não se olvidem que a contagem del tempo de nós outros é distinto de Deus. São Pedro mesmo diz: para Deus dia nuestro é como 1000 anos, e 1000 anos nuestros como dia para ele. Esta me resistiu durante 21 dias, uma coisa que não devemos interpretar a nossa maneira de contar o tempo. Significa que verdadeiramente o ángel de los persas resistiu, impedindo que São Gabriel poderia actuar, e ao mesmo tempo São Gabriel ha revelado a profeta, pero esta resistência vai aumentar. Muito pronto, el ángel del reino de los gregos, de la Grecia, va a unir o ángel del reino de la Persia. Entonces, los dos unidos vão combater contra Gabriel. E São Gabriel foi ajudado solamente por San Miguel, que é chamado el príncipe de Israel. Então, graças à ajuda de São Miguel, São Gabriel deixou São Miguel solo a combater contra o ángel de la Pérsia e dos gregos, para venir a falar e revelar ao profeta Daniel os mistérios de la divina providência que Deus tem em sua mente para hacer com seu pueblo. Então, vemos aqui no capítulo 10 como cada ángel combate por seu reino. Hasta este punto a Bíblia nos muestra cada nação tem seu ángel, pero nosotros não podemos olvidar de testemunhos muito dignos de confiança em la tradição. Tanto os santos doutores e padres da Igreja dos primeiros siglos sempre testemunharam sua fé em los ángeles protetores de los países, como também temos testemunhos, ángeles protetores de cada diocese, de cada igreja, cada capilla, etc. Então, em largo, eu vou solamente tomar ou outro testemunho que são muito lindos desta expressão na tradição espiritual da Igreja. E o primeiro testemunho é de santo jesuíta, São Francisco Javier, santo de Espanha, que estuvo ao serviço do rei de Portugal, principalmente na evangelização do Oriente. São Francisco Javier declarou que confiou o êxito da evangelização de Japão à ajuda efectiva de los ángeles guardianes de los pueblos. Assim escreveu este santo a seus hermanos jesuítas em Goa.
en la India. Vivo con la enorme esperanza de que Dios me conceda la gracia de la conversión de este país, porque desconfiando de mí mismo, he puesto toda mi confianza en Jesucristo, en la Santísima Virgen, su Madre, y en los 9 coros de los ángeles, entre los que elegí para proteger al príncipe de la Iglesia militante San Miguel. Espero mucho de este arcángel, cuyo cuidado particular foi confiado a este gran reino de Japón. Cada dia me encomiendo a ele de uma maneira particular, assim como a todos os ángeles guardianes de los japoneses. E utilizando alguns escritos de los santos, temos testemunhos de intervenções, por exemplo, del ángel custódio de Irlanda. Por exemplo, quero citar el venerável Beda, nos disse que de los reis de Irlanda tinha uma grande devoção a los santos ángeles e acostumbrava a rezar-les com fervor. Também tuve mal consejero que começou a maltratar a seus súbditos, por lo que se unieron contra su rey, decididos a hacerle la guerra. Al enterarse de esto, el rey se inquietó, pero he aquí que se le apareció su ángel de la guarda de su nación y le dijo: no temas, a través de la devoción que siempre has tenido por mí, así como por los otros ángeles, hemos obtenido de Dios que los otros príncipes, tus súbditos, decidieron hacer una alianza contigo. Pero por tu parte debes apartarte de ese mal consejero y esforzarte por agradar a los buenos hombres de tu reino. Y el rey de Irlanda siguió estos consejos, obteniendo excelentes resultados. También en la historia de la Iglesia tenemos otra intervención del rey, del ángel custodio de la Hungría en la época del rey Olibrio. También el ángel intervino de una manera decisiva que el rey, en su honor, instituyó una fiesta religiosa en su honor y también colocó su imagen en su corona. Entonces, a partir del rey Olibrio, todos los reyes de Hungría y príncipes invocan a Dios a través del ángel guardián de la Hungría. Y claro, ahí no resolve nada de grave sem primeiro ter rezado el ángel protector de la nación. Pronto, estes são pequenos testemunhos que tuve acesso em la tradição. Eu tenho aqui também um terceiro ponto que não vou dar aqui nesta catequesis, pero quando passar as hojas para ustedes podem ter a oportunidade de ler, que é a devoção. Claro, aqui está muito particular a história de Portugal, a devoção a nosso ángel guardián desde o primeiro rei de Portugal, que Portugal foi fundado em 1143, do século XII, e nós outros temos testemunhos de devoção hasta o Estado Novo, que começou em Portugal em 1930 hasta 1900
1974. E nesta época, nós outros temos vários testemunhos do amor de Portugal e de seus governantes para com el ángel guardián de Portugal. Pero estas citações eu vou deixar para vocês lerem, se desejarem, para me ater a outro ponto que eu penso que é mais importante, que é as aparições do Ángel de Portugal dentro da mensagem de Fátima. Ustedes conhecem mais, por exemplo, as aparições de la Virgen em 1917, que são 6 aparições mais conhecidas, pero a última grande visão da mensagem de Fátima em 1929, embora nós outros tenemos em los escritos de Lucía que Jesus, depois de 1929, Jesus teve várias alocuções com Lucía, e a última que é conhecida é em 1940, quando já começou a Segunda Guerra Mundial. Pero antes das aparições da Virgem, houve 2 anos que o ángel vino. Em 1915 começaram as manifestações do ángel, pero solamente estava presente Lucía com algumas ninhas que sua madre procurou, ela própria entre suas conhecidas que tinham ovelhas, para irem, Lucía e as outras ninhas juntas, guardar o rebanho para levar-las também a comer. Pero as aparições 1915 são aparições silenciosas. O ángel, entre março e outubro, ele apareceu, pero se quedou sempre lejos, enquanto as ninhas rezavam o rosário. E depois que terminavam o rosário, o ángel desaparecia. Pero para elas foi uma coisa muito misteriosa, porque viam aquele vulto, aquela figura muito branca. Lucía descreve como uma pessoa que esteja em lençol completamente branco, pero não sabia explicar mais. Pero as aparições que mais marcaram os ninhos antes da Virgem foi as 3 aparições com diálogos em 1916. Aqui, em verdade, não se trata de ángel qualquer, não, é o ángel custódio da nação. E logo, na primeira aparição dialogada, na primavera de 1916, ele se deu a conhecer, não por seu nome, por sua tarefa específica. Ele empieza o diálogo com estas palavras muito sencillas: não temas, eu sou o ángel de la paz, rezad comigo. Então, este ángel, ele se identifica como sua tarefa é o ángel de la paz, quer dizer, entre todos os ángeles, entre todos, Deus destinou ángel para transmitir ao mundo de la parte de Deus a graça de la paz. E em la segunda aparição com diálogo, ele hizo uma revelação mais clara de sua persona. Ele dijo: agora
a Lucía, a Jacinta y a Francisco, de todo lo que ustedes pueden hacer, ofrecedlo un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Dios es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. De esta manera, traer la paz a vuestra patria. Eu sou el ángel de su guardia, el ángel de Portugal. Entonces, ele aqui dá uma mensagem a los niños mais directa para Portugal, que claro, é válida para todas as nações. Vemos de tudo o que ustedes puderem fazer, tudo, hacer um sacrifício de reparação para todos os pecados com que Deus é ofendido e de súplica por la conversión de los pecadores. Entonces, vemos el ángel orienta los niños en el sentido de transformar su vida en sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? La palabra sacrificio viene del latín sacro, significa una cosa santa, sagrada, oficio, una acción. De todo que ustedes podrán hacer, transformar en una acción santa y ofrecer a Dios cada acción que ustedes santificaren como un acto de reparación por todos los pecados con que Dios es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. De esta manera, traer la paz a vuestra patria. Através de santificar la vida toda, transformar cada acto, cada palabra, cada pensamiento, cada trabajo en un sacro oficio, una acción sagrada. Y regalar a Dios como reparación por todos los pecados con que Él ha ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Estes son los medios que el ángel da para tenermos la paz. En esta época, Portugal foi país que entrou na Primeira Guerra Mundial e morreram quase todos os soldados portugueses. Perderam muitos milhares de soldados e foram muito poucos que regressaram à sua pátria com vida. Podemos dizer que o exército português foi sacrificado nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Houve muitos milhares de mortos. Então, vemos que, claro, eu não posso aqui desenrolar toda a riqueza espiritual destas aparições, porque isto é, se Deus quer, vamos falar em 2 catequeses no futuro de las apariciones del ángel, pero es importante que es en la mano del ángel que los niños se prepararon para la mensaje de la Virgen. Entonces, vemos que mismo en las apariciones silenciosas, el ángel enseña a Lucía y a las compañeras una cosa muy importante, 3 puntos muy importantes. Mismo que el ángel esté solamente enquanto las niñas rezan el rosario, pero la primera enseñanza es la pureza de vida. ¿Por qué? Porque Doña Maria Rosa, mamã de Lucía, ela foi
por los montes con otros pastorcillos, con otros, y vio en la sierra un ambiente muy pagano, muy abusivo, y ella pensó, no es este ambiente que yo quiero para mi hija, muy joven. En este año ella tenía todavía 7 años, no, 8 años, y no quiero para mi hija este ambiente. Então ella própria escolheu estas companheiras para acompanhar Lucia, porque eram niñas de fé, piedosas y verdaderamente con respeto. Entonces vemos en el primer día que Lucía y sus compañeras fueron guardar o rebaño, fue exactamente en este día que el ángel apareció la primera vez. Segundo las informaciones de Lucía, debería ser, claro, ella tenía 8 años, muy poco, ella tenía noción de las fechas, pero ella dice que es posible que sea, que tenga sido el 24 de marzo, que en aquella altura era fiesta de San Gabriel. En este día el ángel apareció la primera vez cuando las niñas estaban rezando el rosario. Entonces vemos que el segundo punto es el gran amor que debemos tener por esta oración. El ángel se digna mostrar su presencia enquanto las niñas rezan a la Virgen. Él como está acompañando a las niñas cuando empiezan, durante toda la recitación, y cuando ellas terminan, el ángel se va, como recogiendo el rosario para llevar hasta la Virgen. Y el tercer punto de las apariciones silenciosas, el ángel empieza a incutir a las niñas y a Lucía un acto de fe, porque esta aparición las niñas compreenderam é qualquer cosa que não é deste mundo. ¿Por quê? El ángel não estava en la tierra y subiu, no. El ángel también no desciende del cielo hasta la tierra. El ángel permanece suspendido en el aire contra las leyes físicas. Por tanto, las niñas miran, no, é uma criatura que não pertence a este mundo, pertence a um mundo sobrenatural que está presente com nós outras enquanto oramos. Então, podemos dizer que toda a mensagem de Fátima, começando por as aparições silenciosas, empieza por un acto de fe. Y también en la primera aparición del ángel en 1916, la primera oración que el ángel ensina es un acto de fe. Dios mío, yo creo. Entonces vemos el ángel solamente con su presencia abre el corazón de Lucía y de las otras niñas a este mundo sobrenatural que muy pronto va a se revelar y va a traer la mensaje segundo el documento de la Iglesia Mensaje de Fátima, el documento que foi escrito por Cardeal Ratzinger naquela altura antes de ser Papa. Ele era secretário da Congregação Romana de la Fé, e foi neste documento, Mensagem de Fátima, que o Cardeal Ratzinger revelou a última parte, parte
de la mensagem de Fátima, que nós outros empezamos a chamar, inspirados nas palavras de Lucia, a terceira parte do segredo de Fátima. É neste documento oficial da Igreja está escrito que a mensagem de Fátima é a mensagem mais profética do século XX e que tem uma projeção que nós outros não sabemos todavia seu alcance. Como pensamento final, claro que eu hice esta meditação mais para portugueses, nunca imaginei nesta altura, em 1996, todavia não era sacerdote, estava como diácono. Eu nunca pensei que um dia iria dar esta charla em espanhol, pero o que é válido para el Ángel, custódio de Portugal, é válido para el Ángel custódio de nossos países de origem, como também a devoção ao Ángel custódio do Canadá, do país que nos acolheu, que nós outros estamos aqui. Como podemos honrar el Ángel de nossa pátria? Por exemplo, todos os dias podemos honrá-lo com um Padre Nuestro e uma Ave Maria e um Glória. Para quê? Para que ajude em los problemas sociais, económicos e espirituais de nosso país. Claro que nós outros todos vivimos em países, nascemos em países que estão em dificuldades. E por que é que vimos que houve muitas tentativas para dar solução a esses problemas, pero todas as tentativas nunca deram um resultado a longo prazo. Pero o que os homens não podem fazer, pode ser el ángel que Deus confiou a ele, nossa pátria de origem. Eu estou seguro. Por exemplo, se houver o número suficiente de gente em nossos países a rezar todos os dias um Padre Nuestro, Ave Maria, e um Glória ao Ángel custódio de nossa nação de origem, eu estou seguro que muitas coisas iriam cambiar. Isto, eu estou seguro que seria uma coisa muito proveitosa para nossa pátria de origem. E estou seguro, em resposta, o ángel protetor de nossa pátria nos alcançaria a mais grande que aquilo que nos atrevemos a pedir. Outra coisa que nós outros podemos fazer, por exemplo, podemos pedir a um sacerdote de nossa confiança para rezar uma missa em honor do ángel de la Guardia de Colômbia, ou Ángel de la Guardia de Peru, se nós outros somos Peru ou não importa. Pero seria uma maneira muito linda, e se vocês não encontram um sacerdote, vocês podem pedir uma missa por uma intenção particular. Pronto. E o Senhor sabe muito bem, nossa intenção é oferecer aquela missa em honor do ángel custódio do nosso país de origem, para agradecer e para pedir todas as graças que nossa nação de origem tem necessidade na hora presente da história do mundo. E eu gostaria de terminar esta catequese muito sencilla
pero para mí me toca mucho el corazón, con la oración de la misa del 10 de junio, que nosotros llamamos la oración de colecta, que es decir, es esta oración que el sacerdote hace después del acto penitencial. Oremos. Dios eterno y omnipotente, que has asignado a cada nación un ángel de la guarda, hace que por intercesión y el patrocinio del ángel de Portugal seamos libres de toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Amén.